Ya. Buenas tardes con todos, muy agradecida con la invitación. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes esta información. Voy a comenzar. Bueno, el tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular. Ha sido considerada como la tercera después del IMA y el ictus. En realidad tiene una presentación clínica muy específica, como la vamos a ver, por lo que el diagnóstico del TEP es difícil. ¿Ya? El tratamiento inicial va a estar dirigido principalmente a restablecer el flujo de las arterias pulmonares y, bueno, dentro de su epidemiología se ha visto que los pacientes con trombosis venosa pulmonar, el 50% llega a presentar tromboembolismo pulmonar. Asimismo, dentro de los pacientes que presentan tromboembolismo pulmonar, un 70% se ha visto que se encuentra trombosis venosa profunda, principalmente en las extremidades inferiores. Las tasas de incidencia varían entre 39 a 115.000 por cada 100.000 habitantes y la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa es 8 veces mayor en pacientes de más de 80 años, ¿no? Como podemos ver en la siguiente gráfica, las tendencias temporales tanto en países europeos, asiáticos y norteamericanos han ido disminuyendo a través de los años en tasas de mortalidad. Esto debido a que se ha mejorado el manejo de esta patología y también un grado se debe a que también hay un sobrediagnóstico de esta patología, ya que como hemos dicho, tiene una clínica inespecífica. Pues bien, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar es el enclavamiento o obstrucción pulmonar, la circulación pulmonar por un agente extraño, ¿no? En este caso, por un trombo. Existen muchos factores de riesgo, como vemos en pantalla, que van a predisponer al tromboembolismo pulmonar venoso. Estos factores de riesgo van a ir desde factores fuertes, moderados, débiles, y todos van a estar basados en la famosa triada de Choc, que se basaba en la éstasis del flujo sanguíneo, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. A la cabeza vamos a tener los factores como, por ejemplo, cirugías mayores, como son las cirugías de fracturas de caderas, piernas, prótesis de rodilla, traumatismos, lesiones medulares, asimismo también los pacientes con antecedentes de algún NM, que reciban quimioterapia, el embarazo, porque es un estado que condiciona hipercoagulabilidad y otros más, como vemos en pantalla. Dentro de su fisiopatología, el tromboembolismo pulmonar, como hemos dicho, se debe a la obstrucción de un trombo. Este trombo es desprendido desde los miembros inferiores, como vemos en la imagen generalmente, luego viaja a través de la circulación venosa, llegando a la vena cava, pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y a su vez estos pequeños trombos se van a depositar en una o más ramas de la arteria pulmonar, llegando para producir toda esta patología, teniendo que obstruir del 30 al 50% del lumen para que produzca todo ello. Esto va a causar una insuficiencia del ventrículo derecho, aumento de la presión arterial pulmonar y de la resistencia venosa pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, lo que va a condicionar a una insuficiencia tricuspidia y aumento de la tensión en la pared del ventrículo derecho con activación neurohumoral de diferentes mecanismos inflamatorios, lo que va a condicionar un aumento de la demanda de oxígeno. Va a haber una alteración también en el ventrículo izquierdo, ya que no se va a llenar adecuadamente, y va a haber una desincronización tanto del ventrículo izquierdo como el derecho, lo que al final va a llegar a una disminución del gasto cardíaco, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y disminución de la presión arterial sistémica. Y como vemos en pantalla, todo ello al final va a conocer lo que nosotros, hemos visto como shock obstructivo, y al final esto también puede condicionar la muerte, ¿no? Para hacer el diagnóstico de dicha patología, vamos a hacer uso de diferentes exámenes auxiliares, pero a la cabeza tenemos que basarnos en la presentación clínica. Dentro de la presentación clínica, como mencioné, tiene una clínica bastante inespecífica, pero según los reportes se ha encontrado que dentro de los síntomas más frecuentes se ha encontrado la disnea con un 80%, también los pacientes vienen refiriendo dolor torácico, vienen taquipneicos, taquicárdicos, y también pueden presentar otros síntomas ya en menor cuantía, como por ejemplo cianosis, síncope, tos,
trombos, hemoptisis, dolor de miembros inferiores. Cabe recalcar que la hipoxemia es frecuente, pero hay un 40% de los pacientes que no van a presentar desaturación, o sea, su saturación va a estar normal, y la gradiente también alveolo arterial va a estar dentro de rangos normales. Dentro de los scores de factores predisponentes, tenemos diferentes. Uno de ellos es la probabilidad clínica de Ginebra, en el cual va a considerar diferentes factores como el antecedente de la trombosis venosa previa, factores clínicos como por ejemplo la frecuencia cardíaca, antecedentes de si ha habido una cirugía mayor, si es que la edad, etcétera, y todos ellos van a puntuar para ver si es que existe una probabilidad baja, intermedia o alta según dicha puntuación. Asimismo, también están descritos los criterios de Wells, que también considera el antecedente de si ha habido una trombosis anterior, si es que no hay otro diagnóstico menos probable, si está presente la taquicardia, ha habido algún antecedente de inmovilización, trombosis previa, hemoptisis, etcétera, igual punteamos y hacemos una clasificación de baja, moderada o alto, ¿no? Dentro de los factores predisponentes. Dentro de otros exámenes auxiliares que también podemos utilizar en el tromboembolismo es el EKG. Se ha descrito, según muchas bibliografías, como el complejo de McKim-White o patrón de S en derivada 1, Q en derivada 3, como vemos en la imagen, y T invertida en derivada 3. Sin embargo, este patrón es sugestivo de hipertensión pulmonar y se va a presentar cuando existe dilatación del ventrículo derecho. Entonces, es muy importante recalcar que este signo o este complejo no es patognomónico de la trombosis o el trombolismo pulmonar y solamente se presenta en un 15 a 25% de los casos. Es mucho más usual, hasta un 40%, que solamente encontremos en un EKG una taquicardia sinusual. También podemos encontrar arritmias como, por ejemplo, las fibrilaciones auriculares, bloqueos de nuevo de la rama derecha o hemibloqueos de la rama derecha. Dentro de los exámenes auxiliares que también podemos utilizar están los exámenes de laboratorio. Tenemos el famoso dímero D. Bueno, como sabemos, este no es un examen que nos haga el diagnóstico, tiene una sensibilidad baja, porque el dímero D lo vamos a encontrar elevado en otras patologías, también como por ejemplo los cánceres, NM, sepsis, patologías hepáticas, etcétera, ¿no? Pero es un valor que nos puede excluir esta enfermedad. Es así que en el estudio GEARS se utilizó las variables de Wells, considerando tres de ellas: el antecedente de la trombosis venosa profunda, la hemoptisis y otros diagnósticos menos probables, con un valor de dímero D menor si es que habían 0 variables a 1000 nanogramos por mililitro, o si había una o más variables con un dímero D menor a 500, podíamos descartar que el paciente tuviera TEP. Pero si es que no era así, podíamos pasar a otros exámenes, como vamos a ver más adelante, en este caso los exámenes imagenológicos. Dentro otro de los exámenes dentro del laboratorio tenemos la troponina. La troponina es un valor, es un examen que tiene alto valor predictivo negativo y sus concentraciones elevadas se ha asociado a altas tasas de mortalidad. Con valores elevados, ya sea la troponina I ultrasensible de más de 0.04 nanogramos por mililitro, o la T, dependiendo de la edad, más de 14 o más de 45 picogramos por mililitro, ¿no? Asimismo, el ProBNP, es otro examen que, al igual que la troponina, tiene un alto valor predictivo negativo, está asociado también a altas tasas de mortalidad y resultados clínicos adversos, y bueno, se ha cotejado un valor de más de 500 a más de 600 picogramos por mililitro. Dentro de otros exámenes de los cuales nos podemos valer a nivel laboratorial, tenemos el AGA, donde vamos a poder ver la hipoxemia o la alteración de la gradiente, ¿no? Recordemos que en esta patología se presenta una alteración en lo que es el aumento del espacio muerto. El lactato también puede estar elevado en más de 2 milimol litro. Se pueden encontrar valores elevados de creatinina y otro valor que es la copeptina mayor a más de 25 milimol litro. Dentro de los exámenes imagenológicos de los que nos podemos ayudar,
Bueno, tenemos la radiografía, si bien es cierto, es un examen que tiene baja sensibilidad y baja especificidad, dependiendo en dónde estemos y de los recursos que tenga nuestro hospital donde laboremos. Si no tenemos otros recursos, podemos identificar algunos hallazgos sugestivos de TEP, ¿no? Que vamos a mencionar a continuación. También tenemos la angiografía, que este examen sí tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, y es por ello que es considerado el método de elección para la imagen de la vasculatura pulmonar, ¿no? Y la ecocardio, que en realidad tiene un valor predictivo negativo intermedio del 50%, que más que todo nos va a ayudar para hacer pronóstico. Nos va a mostrar, ahí vamos a ver los signos de sobrecarga, disfunción del ventrículo derecho. Sin embargo, como tiene un valor predictivo negativo intermedio, tenemos que recalcar que su resultado negativo no quiere decir que no haya TEP. Mientras que el resultado positivo de que yo halle estos signos de sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho también no nos indica que es patognomónico del TEP, porque pueden haber patologías subyacentes, ya sean respiratorias o cardíacas, que también puedan presentar ello, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué signos son un poco más específicos o que nos pueden ayudar en unidad utilizando la ecografía para poder llegar al diagnóstico de TEP o pensar que estamos ante la patología de TEP. Dentro de la radiografía, vamos a, como les mencioné, van a haber diferentes signos. Uno de ellos es la jaraba de Hampton, que es un signo descrito como sugestivo de infarto pulmonar. Vemos en la imagen con la flecha roja que hay una radiopacidad triangular que tiene que ver con la presencia de infarto pulmonar. Luego también se puede encontrar elevación de mi diafragma y asimismo descenso de la cisura debido a la pérdida del volumen pulmonar. Dentro de otro signo, como vemos en la imagen circular, vamos a tener el signo de Westermarck o el limoemia local, que es una imagen radiolúcida, ¿no? Que tiene que ver con la embolia pulmonar sin infarto, y otro signo, como vemos en la imagen roja, que es conocido como el signo de Fleischner, que tiene que ver con el agrandamiento de la arteria pulmonar, que se pueden encontrar en una radiografía. Además de esto, vamos a encontrar específicamente también derrames pleurales, atelectasias, que están asociados al infarto pulmonar. Dentro de la geografía, como podemos ver en la imagen, tanto a nivel del corte transversal como coronal, vamos a encontrar múltiples defectos en las flechas blancas de depresión de arterias o defecto de llenado, ¿no? Que hay una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares lobares, ya sea de forma bilateral o unilateral. También vamos a encontrar, como vemos en estas imágenes triangulares, opacidades que tienen que ver con los infartos pulmonares. También vamos a encontrar a nivel del corazón, como vemos ahí en la imagen del asterisco, rectificación de la tabique interventricular cuando ya encontramos alteración del ventrículo o disfunción del ventrículo derecho, y aumento del diámetro de la arteria pulmonar, como vemos una diferencia de la A contra el B. En el B pues está mucho más dilatado, más de 27 mililitros, ¿no? Milímetros, perdón. A nivel de la ecocardio, como mencioné, esto es un examen que nos sirve más para la estratificación del riesgo. Dentro de ellos, el signo, se podría decir, mayor frecuencia o más característico que se va a encontrar es la dilatación del ventrículo derecho, que se encuentra hasta en un 25% de los casos, pero aparte de esto vamos a encontrar otros signos como por ejemplo el signo de McConnell, que lo vamos a ver más adelante, el ventrículo derecho dilatado, como vemos aquí en un plano de 4 cámaras en la imagen del B, donde vamos a ver que hay una relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo mayor a 1. Recordemos que lo normal de la relación es que el izquierdo sea más grande que el derecho en relación a 0.6, pero en un TEP vamos a encontrar lo contrario, ¿no? También vamos a encontrar que normalmente en un eje corto, como vemos en la imagen C, el ventrículo izquierdo es redondito, ¿no? Y el ventrículo derecho es de menor diámetro y no está el tabique interventricular tan rectificado. Acá vamos a ver como una D grande y el tabique bien rectificado por aumento del volumen o las presiones del ventrículo derecho. Asimismo, la vena cava inferior va a estar pletórica, ¿no? Dilatada. Y lo que sí vamos a encontrar
vamos a buscar como un signo de TEP el signo de 60-60, que tiene que ver ya utilizando Doppler con un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menos de 60 y con un gradiente pico sistólico elevado igual menos de 60, que este signo ya tiene un valor predictivo positivo alto, pero es poco frecuente encontrarlo, solamente en un 20% de los casos. Asimismo, también si nosotros encontramos el trombo, como vemos en la imagen F, también tiene un alto valor predictivo positivo, sin embargo, es poco frecuente, solamente en un 4% de los casos. También podemos decir que estamos ante una trombosis pulmonar, ¿no? Además de esto, se pueden encontrar otros signos ecográficos, como por ejemplo TAPSE disminuido, etcétera, ¿no? Pero los más representativos son los que hemos mencionado. Podemos ver en el video, tenemos en el primer video una imagen de un corazón de 4 cámaras, donde podemos ver grandemente dilatado el ventrículo derecho, que es más grande que el ventrículo izquierdo, y donde vemos que solamente se mueve la punta del corazón y no se mueve o no se contrae el lado libre del ventrículo derecho, ¿no? Este es el famoso signo de McConnell, ¿no? En la siguiente imagen, en el siguiente video, podemos ver un eje corto donde vemos un ventrículo izquierdo no redondeado y el tabique interventricular donde está el punto rojo, que vemos que está casi rectificado con un ventrículo derecho dilatado, ¿no? Que son signos que podemos encontrar en un tromboembolismo o en una ecovisión, una ecocardio, ¿no? Y que nos van a servir para estratificar el riesgo, como mencioné. Otro estudio de imágenes que podemos hacer es la ecografía por compresión. Esta ecografía por compresión tiene una sensibilidad y una especificidad más alta, del 90 a 95%. Como hemos mencionado, la mayoría de pacientes con tromboembolismo pulmonar se va a encontrar trombosis en los miembros inferiores. Es por eso que se sugiere hacer una revisión de 4 puntos cardinales a nivel de la región inguinal y de la fosa poplitea en busca de estos trombos, ¿no? Y la guía lo recomienda con un valor de 1A, 2A. Si es que nosotros encontramos esa trombosis a nivel de miembros superiores, puedo decir que estoy hasta en la sospecha clínica de trombosis, tromboembolismo pulmonar. Y si es a nivel de miembros inferiores, debo buscar otras cosas más, pero tiene un valor de nivel 1A, ¿no? Podemos ver en la imagen, en el video, normalmente cuando hacemos una ecografía por compresión con un transductor lineal, cuando nosotros comprimimos una vena, la vena se comprime hasta casi colapsarse, ¿no? Mientras que la arteria permanece redondeada por sus paredes que son más gruesas. Como vemos en la imagen donde está la estrellita, vamos a ver un contenido poco compresible y que va a ser el trombo, ¿no? Vemos ahí que comprimen y la vena no se comprime y tiene un efecto de relleno, ¿no? Que impresiona ser el trombo. Además de eso, podemos utilizar el Doppler, como podemos ver en el video. Normalmente la arteria es pulsátil, vemos su flujo que late, y al costado está la vena, que no comprime y no deja que pase el flujo normal, está obstruido, ¿no? Por el trombo. Esos son los signos que podemos ver en una ecografía por compresión. Se han hecho diferentes estudios, como vemos el estudio en pantalla, que ve la precisión diagnóstica de la ecografía cardíaca y de la ultrasonografía venosa enfocadas en un paciente con shock, con sospecha de embolia pulmonar, para ver si es útil, no útil y qué tan útil es, o si me basta para hacer uno o el otro para hacer el diagnóstico. Entonces se ha visto que en pacientes con inestabilidad hemodinámica y sospecha de TEP, la ultrasonografía cardíaca enfocada como prueba sola, independiente, muestra un rendimiento diagnóstico subóptimo, ¿no? Para confirmar o descartar la patología. Sin embargo, si nosotros combinamos tanto la ultrasonografía cardíaca con la venosa, podemos mejorar drásticamente la especificidad y nos va a permitir decir consistentemente, sí, estamos con un paciente ante TEP de riesgo alto sin más pruebas. Lo mismo, si nosotros hacemos esta combinación y el resultado es negativo, de forma fiable podemos decir que podemos descartar esta enfermedad. Ahora, para hacer la estratificación de la gravedad, se han creado diferentes índices, en este caso el PESI, que es el que considera la guía española, el índice de severidad
de tromboembolismo pulmonar, tanto en su versión original como en la simplificada, que considera diferentes parámetros para poder establecer el riesgo de gravedad o de mortalidad. Ya va a ser tanto a nivel hospitalario o posterior a ello. Considera la edad, el sexo, si hay antecedente o no de cáncer, si hay antecedente de alguna enfermedad cardíaca crónica, la frecuencia cardíaca, si es alta o más de 110, la presión sistólica baja, frecuencia respiratoria, el estado mental alterado, la saturación de oxígeno y la temperatura. Como vemos, si consideramos el PESI original, con una puntuación según la sumatoria total con un PESI de 1 o 2, decimos que el riesgo de muerte es bajo, pero si tenemos uno de clase 3, 4, 5, el riesgo es alto. Mientras que en el PESI simplificado, con la sumatoria del puntaje, si tenemos un PESI de 0 puntos, la mortalidad obviamente es baja, pero si tenemos, basta un factor, 1 o más, para considerar que el paciente tiene probabilidad alta de mortalidad, ¿no? Entonces, la guía española de cardiología recomienda utilizar este índice de severidad para hacer la estratificación de gravedad, ¿no? Y es así que se hace esta escala de gravedad que vemos en pantalla, donde se va a considerar los indicadores tanto de inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos de gravedad del PESI, ya sea simplificado o el original, signos de disfunción que las puede encontrar por una ecocardio o las puede encontrar en una angiotomografía, y las concentraciones de, en este caso, troponina, ¿no? Y como podemos ver, si el paciente presenta, basta que presente inestabilidad hemodinámica para que yo lo considere como de riesgo alto. No es necesario hacer los parámetros clínicos de gravedad del TEP, ¿ya? Y para que considere uno bajo, no hay signos de inestabilidad, no hay parámetros clínicos de PESI o el PESI original bajos, no hay signos de disfunción, o las concentraciones de troponina en realidad es opcional utilizarlo, pero estas estarían negativas. Más bien, en el intermedio vemos que la diferencia entre el alto y el bajo va a ser la presencia, ya sea de disfunción de BD a través del eco o la angiotomografía, o la presencia de concentraciones altas de marcadores como las troponinas. Cabe resaltar también que uno de los marcadores que se consideran son el ProBNP con más de 600 picogramos por mililitro. Sin embargo, no ha sido indexada como tal, como para hacer la clasificación, pero sí se ha visto que se encuentra elevada, y como mencioné previamente, es un signo de también alta mortalidad. Para hacer el manejo como tal, como toda patología crítica, tenemos que hacer el ABCDE, ¿no? Y plantear y ver, dar nuestro soporte oxigenatorio, nuestro soporte ventilatorio y soporte hemodinámico, según cómo esté la hemodinamia de nuestro paciente. Para dar el soporte oxigenatorio, nosotros podemos darlo, se recomienda por una cánula, un dispositivo de oxigenoterapia, recomendable también las cánulas de alto flujo. Si vamos a dar soporte ventilatorio, se recomienda que el soporte ventilatorio sea no invasivo a través de los sistemas de BNI, pero teniendo en consideración las siguientes características. Tenemos que dar un FiO2 mínimo necesario para que la saturación llegue entre 88 a 92%. Lo colocamos con un sensor, ya sea si es de flujo a 2 litros por minuto o si es de presión a 2 centímetros de agua. Un PIP de 0, que se conoce como el Z-PIP, porque, como sabemos, le va a dar mayor presión, mayor postcarga, y ello también va a contribuir al mayor deterioro del ventrículo derecho. Es por eso que se considera, por lo menos en la fase inicial o aguda, no dar PIP. Y una presión soporte mínima necesaria para un volumen tidal que me dé a 6 por kilo de peso, pero del peso predicho. Ahora, nosotros debemos evitar que el paciente lo más posible llegue a ventilador mecánico, porque como sabemos, el ventilador mecánico le va a dar una presión positiva que va a aumentar la presión intratorácica. Entonces, y ello también va a condicionar mayor deterioro en la sobrecarga del ventrículo derecho. Debemos evitarlo, pero si el paciente llega a ventilador mecánico, debemos tener en consideración ciertos parámetros. No debemos pasar una presión meseta, presión pico menos de 31, una presión plató menos de 24, y considerar el Z-PIP o el PIP de 0, por lo ya mencionado, ¿no?
Ahora, dentro de mi soporte hemodinámico, lo que vamos a seguir viendo es la optimización del volumen. Aquí tenemos que hacer un alto y valorar bien si es que mi paciente requiere o no requiere volumen. Si mi paciente no tiene signos de que tenga afectación del ventrículo derecho, que pueda afectar su gasto cardíaco, le puedo dar fluidos, ya sea con suero fisiológico, lactato Ringer, de máximo 500 cc durante 15 a 20 minutos, y ir viendo si el paciente sigue respondiendo o no a volumen, ¿no? Pero si es que tiene signos, es mejor no dar este volumen porque podemos ser contraproducentes con ello, ¿no? Ahora, dentro del soporte hemodinámico también vamos a tener, si es que el paciente requiere, la posibilidad de poder utilizar vasopresores, a la cabeza la noradrenalina en las dosis indicadas, o inotrópicos como la dobutamina. Ahora, si el paciente va a requerir soporte circulatorio o paciente hace paro, también se puede considerar la utilización de ECMO según el nivel de complejidad de donde nos encontremos. Dentro de la siguiente escala de manejo tenemos que considerar como pilar fundamental la anticoagulación. Esta anticoagulación va a ser parenteral y oral. De forma parenteral puede ser a través de una heparina de bajo peso molecular como es la enoxaparina, que es lo que frecuentemente utilizamos a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas subcutánea, o la o la heparina sódica, una heparina no fraccionada, que esta sí es endovenosa y se da con un bole inicial, en este caso de 80 unidades por kilo, seguido de una infusión a 18 unidades por kilo hora, monitorizando el TPTA para que esté entre 50 y 90 segundos y ver que si es que pasa de los 120, suspender y 3 horas después reiniciar y según el monitoreo ir continuando. Ahora, lo que la guía española recomienda es que se prefiera la administración parenteral de la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina o el fondoparinux sobre la heparina no fraccionada. Pero si es que estamos con un paciente con inestabilidad hemodinámica, se recomienda que sea la heparina no fraccionada endovenosa. Dentro de los anticoagulantes orales tenemos dos tipos, los nuevos anticoagulantes orales conocidos como los NACO, donde vamos a tener la Tixaban, Dabigatran, el Rivaroxaban, Edoxaban, que la guía española los recomienda con un grado de recomendación 1 sobre los antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, que también es utilizada, debido a que estos son mucho más predecibles, no requieren monitoreo, tienen dosis fijas, son mejor manejados y también van a tener menos riesgo de hemorragias, como son los antagonistas de la vitamina K, que requieren monitoreo, hay que estar monitorizando el INR objetivo y también ahí tienen un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Dentro de la anticoagulación, en el siguiente esquema podemos ver las dosis de los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes que se pueden utilizar incluso como tratamiento inicial si el paciente tiene riesgo bajo, incluso intradomiciliario, no necesariamente intrahospitalario, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento del manejo de fase aguda de tromboembolismo pulmonar, tenemos el tratamiento de reperfusión. Este tratamiento de reperfusión se puede hacer mediante una trombólisis sistémica y otros mecanismos como por ejemplo una embolectomía quirúrgica que lo vamos a ver más adelante. Dentro del tratamiento de la reperfusión mediante trombólisis sistémica, como vemos, el beneficio es que va a actuar rápidamente sobre la obstrucción pulmonar, va a actuar rápidamente sobre la presión arterial pulmonar, sobre la resistencia venosa pulmonar, va a disminuir la dilatación del ventrículo derecho y su plus es que podemos utilizarlo dentro de las primeras 48 horas que se han iniciado los síntomas del tromboembolismo, y hay estudios que indican que incluso los podemos utilizar hasta los 14 días, ¿ya? Pero se podría decir, la complicación de esta es que tiene un alto grado de sangrado, se han reportado hasta 10% de riesgo de sangrado, y dentro de estos, a nivel intracraneal, casi el 2%. El gobernador Pero, pero como le digo, es una indicación de primera base. Es así que se hizo el estudio Peyton, que es un ECA, donde midió el impacto de la trombólisis. En este caso se utilizó el tecneteplase con una dosis de 30 a 50 miligramos endovenoso en pacientes con riesgo intermedio,
o sea, que tenían disfunción del ventrículo derecho o aumento o aumento de troponinas, pero que estaban normotensos, en el que se vio que hubo una reducción significativa del riesgo de descompensación hemodinámica, pero sin embargo no se pudo llegar a recomendar la trombólisis en todos los pacientes con TEP submasivo, que se conocía así a los pacientes con riesgo intermedio que no están, que no tienen inestabilidad o no están hipotensos, ¿no? Pero pudo concluir que para magnificar la eficacia del menor riesgo y optimizar este tratamiento, lo ideal es estratificar la disfunción, pudiendo considerarse a los pacientes de riesgo intermedio alto una opción, la trombólisis. Entonces, ¿cómo hacemos esta trombólisis? Como podemos ver en la pantalla, tenemos el medicamento, que es el activador de plasminógeno tisular, que lo tenemos aquí en Perú, nosotros como en Lima, Perú, como el Actilice, que viene una presentación de 50 miligramos por 50 mililitros, que es un frasquito, ¿no? La dosis de la trombólisis en un TEP es de 100 miligramos endovenoso, pasarlo en infusión continua en 2 horas. Mientras se hace la trombólisis, el paciente debe estar obviamente monitorizado, tanto funciones vitales, el uso de vasopresores, drogas y las probables complicaciones que se puedan presentar durante el proceso. También se ha visto que se puede utilizar otros trombolíticos de primera generación como la streptoquinasa o uroquinasa, sin embargo, actualmente ya no se utilizan, las guías recomiendan el activador de plasminógeno sobre estos. Y la tecneteplase se está utilizando, sin embargo, no hay estudios que respalden que este sea mejor que el activador de plasminógeno tisular, por tanto, todavía no recomiendan su uso sistematizado. Y bueno, su dosis, como podemos ver, va a diferir según kilogramos de peso. Y el tratamiento trombolítico, la guía lo recomienda con una recomendación de 1B para el riesgo alto, ¿no? Donde el paciente está inestablemente, con inestabilidad hemodinámica. Asimismo, existen estudios en el que se han utilizado menos dosis de la indicada. Así es como el que tenemos en pantalla, el estudio, el trial MOPEP, que fue hecho en el 2013, más o menos, donde se utilizó alteplase, pero a mitad de dosis, solamente 50 miligramos endovenoso, en los pacientes con TEP de riesgo moderado, con una población de 121 pacientes. El uso reducido de dosis permitió y vieron que era efectivo y seguro en el tratamiento del TEP moderado, y por ello, porque también había menor riesgo de sangrado. Sin embargo, tampoco pudieron establecer su uso sistemático, ya que no hubo descensos en las tasas de mortalidad. Sin embargo, tuvieron un hallazgo muy importante que vieron que con un valor muy significativo, como vemos en la tablita, hubo disminución a las 28 semanas de signos de hipertensión pulmonar y también recurrencia del embolismo pulmonar. Actualmente siguen habiendo estudios sobre el tromboembolismo pulmonar, sobre todo el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Este estudio ha sido publicado este mes, en 2023, sobre tromboembolismo pulmonar de alto grado en una unidad de cuidados intensivos, donde concluyen y recalcan que la trombólisis sistémica se asocia con una resolución rápida del trombo y una mejoría de las presiones a nivel de de las arterias pulmonares, pero también con un riesgo considerable de sangrado. Es por ello que muchos médicos son reacios a administrar la lisis sistémica, pero esto puede resultar en peores resultados y mayor tasas de mortalidad. Presenta esta gráfica donde tenemos un paciente con tromboembolismo de alto riesgo, que está con inestabilidad hemodinámica, o está en shock cardiogénico, o está en paro cardíaco. Entonces, a la cabeza la indicación es la trombólisis sistémica, pero si el paciente tiene contraindicaciones para esta trombólisis sistémica, alto riesgo de sangrado, podemos considerar otras terapias como el ECMO, la embolectomía quirúrgica o trombólisis por catéter dirigido, que vamos a ver más adelante, y al mismo tiempo aplicar la anticoagulación parenteral. En este caso, si hay inestabilidad, como les dije, lo que se recomienda es la heparina no fraccionada, ¿no? Y aparte, dar un soporte básico con oxigenoterapia, si que requiere ventilación mecánica, vasopresores, inotrópicos, etcétera, etcétera.
Ahora, como hemos visto, existen diferentes escenarios. Dentro de un escenario de que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica y llegue o esté en PCR, se ha demostrado también el uso de la trombólisis en paro cardiorrespiratorio. Hay muchos ensayos que han demostrado la resucitación o el retorno a la resucitación espontánea después de una lisis, más o menos a los 15 minutos de administración, y en promedio, en estos casos, se vio que se aplicaron a los 6.5 de haber iniciado el paro. Este ensayo se llamó el PAPET, ¿ya? ¿Cómo fue la administración? Se administraron 50 miligramos del activador del plasminógeno tisular durante 2 minutos, ¿no? Ahí menciona que la dosis puede ser de 0.6 miligramos por kilo, máximo 50 miligramos, ¿ya? Y esto se administró de forma endovenosa por 2 minutos. Es más, recomiendan que si el acceso endovenoso es difícil, se puede administrar vía intraósea. Y como vemos aquí en la parte superior hay un estudio donde se ha hecho de forma exitosa una trombólisis durante un paro cardiorrespiratorio en tromboembolismo pulmonar con un acceso intraóseo, ¿no? Aparte de esto, se puede repetir esta dosis cada 15 minutos según veamos que no haya retorno a la circulación espontáneas, ¿no? Y concomitantemente o después de esto recomiendan que se aplique la anticoagulación sistémica. Esto es muy importante porque las guías recomiendan que se debe continuar con el RCP durante 60 a 90 minutos, no detenernos para poder terminar la reanimación, ¿ya? E incluso consideran de que si es que es necesario utilizar dispositivos de compresión mecánica para garantizar un masaje o unas compresiones de alta calidad, se debe hacerlo. Hay reportes donde indican que ha habido paros o resucitaciones por más de 100 minutos con buen resultado neurológico en estos casos, ¿no? Ahora, hay que considerar, como dijimos, pueden existir contraindicaciones para la aplicación de trombólisis sistémicas. A la cabeza van a estar las complicaciones, contraindicaciones absolutas, como son, por ejemplo, el antecedente de un ACV isquémico o hemorrágico en los 6 meses previos, tumores a nivel central, o algún traumatismo craneoencefálico, un trauma mayor en los últimos 3 meses. Y dentro de las relativas, TIAs, el embarazo lo consideran como una contraindicación relativa, sitios que haya tenido una resucitación cardiopulmonar traumática, hipertensiones refractarias con presión arterial sistólicas más de 180, enfermedades hepáticas avanzadas, y etcétera. Bueno, dentro de otro tratamiento de reperfusión, como mencioné, existe la ileotomía quirúrgica y el tratamiento percutáneo dirigido por catéter. Como podemos ver, el tratamiento percutáneo dirigido por catéter va a ser a través de un introductor a nivel femoral, donde por una técnica combinada de fragmentación de trombos, mecánica o por ultrasonido, con administración local de medicamentos, se va a alisar los trombos, ¿no? Este método se sugiere que es un método alternativo de menor riesgo de sangrado, porque solamente utiliza la tercera parte de la dosis del medicamento a nivel sistémico. Se han encontrado altas tasas de éxito, hasta un 80%, sin embargo, en los estudios que se han hecho, todavía no se ha determinado de forma clara la eficacia del medicamento en comparado, o sea, de esta opción de tratamiento comparado con la trombólisis sistémica. Asimismo, tenemos la trombectomía mecánica, como vemos en la imagen, o embolectomía quirúrgica, mejor dicho, que se realiza con un bypass pulmonar, con incisión a nivel de las arterias pulmonares y extracción o succión de los coágulos, ¿no? Se considera cuando la trombólisis 1 es fallida o cuando hay contraindicaciones para la trombólisis sistémica. Cuando se han hecho los estudios comparando ambos métodos, no se ha encontrado en términos de mortalidad a los 30 días diferencia entre uno u otro, ¿no? Así es que no podríamos decir que uno sea mejor que el otro. En la embolectomía quirúrgica también se ha visto que se puede utilizar junto con el ECMO en casos de que el paciente esté en un estado de paro cardíaco o en un escenario de paro cardíaco, ¿no? Bueno, a su vez también es importante para casi concluir esta ponencia poder recordar y recalcar los escenarios, ¿no? En este algoritmo que tenemos acá, tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica con sospecha de TEP. Tengo un paciente que, oye, yo por la clínica o por los factores de riesgo sospecho de TEP y tiene inestabilidad hemodinámica. Lo primero que tengo que hacer y lo que todo hospital, unidad crítica de emergencia debería tener, un ecocardio, ¿no? Una eco ultrasonografía, y le hago una ultrasonografía a pie de cama,
veo si es que tiene disfunción del ventrículo derecho. Si no tiene disfunción del ventrículo derecho, debo buscar otras causas de shock y me aleja la posibilidad de que esté ante un tromboembolismo pulmonar. Si es que sí encuentro disfunción del ventrículo derecho, si es que mi hospital tiene la disponibilidad de poder hacer una angiotomografía, le hago la angiotomografía, pero si es que no, y tengo la disfunción del ventrículo derecho, debo aplicar un tratamiento de TEP como si fuera de alto riesgo, o sea, hacer la trombólisis, porque estoy ante un paciente hemodinámicamente inestable. Pero si tengo la angiotomografía, le hago la angiotomografía, corroboro con ello que tengo hallazgos en la angiotomo y también aplico mi tratamiento de tromboembolia de alto riesgo. Pero si este es negativo, debo buscar otras causas que me expliquen el shock o la inestabilidad que me está causando ese cuadro clínico, ¿no? Ahora, tengo el siguiente escenario en el que tengo un paciente con sospecha de TEP, pero que no está inestable. Entonces, en este caso, yo debo evaluar la probabilidad clínica de que el paciente tenga TEP por los antecedentes, por el juicio médico, por la historia clínica, factores de riesgo, etc. Entonces, ahí yo puedo utilizar, por ejemplo, mi Wells, puedo utilizar mi escala de Ginebra, etc. Veo que tiene una probabilidad baja o intermedia. Entonces, yo puedo utilizar ahí otros exámenes, como por ejemplo la prueba de dímero D, para poder excluir esta enfermedad. Si mi dímero D es negativo, entonces yo puedo decir con seguridad que no estoy ante un tromboembolismo pulmonar, así es que no le doy tratamiento para TEP, busco otras causas. Pero si es que mi dímero D sale positivo, yo tengo que tomar una angiotomografía para poder corroborar los síntomas del TEP y poder dar tratamiento. Pero si tengo un paciente con una probabilidad alta de T probable, hago la angiotomografía, me salto el dato del dímero D, porque el dímero D en este caso no me sirve, entonces voy a la angiotomografía y corroboro si es que tengo o no signos de TEP y aplico mi tratamiento. En el siguiente escenario voy a tener un paciente con TEP ya diagnosticado en fase aguda, y lo que yo tengo que hacer, ya sé que tengo que dar mi terapia de anticoagulación, que es mi piedra angular. Entonces voy a evaluar su estado hemodinámico. ¿El paciente tiene estabilidad o no hemodinámica? ¿Está inestable hemodinámicamente? Sí, entonces lo considero como un TEP de alto riesgo. Y como TEP de alto riesgo, le voy a dar tratamiento de reperfusión, ya sea de forma sistémica, por una trombólisis sistémica, o si es que tuviera contraindicaciones, por una embolectomía quirúrgica o por catéter, etc. Pero si el paciente no está inestable hemodinámicamente, lo que yo hago es ver si tiene riesgo bajo, intermedio o alto, ¿no? Si el paciente tiene riesgo bajo, o sea que no tiene los criterios, signos clínicos de gravedad o tiene signos de disfunción del ventrículo derecho, ya sea por eco o por tomo, veo si es que el paciente tiene apoyo domiciliario, no tiene otros factores de riesgo, etcétera. Si puede recibir anticoagulación, sobre todo con los anticoagulantes nuevos, los modernos, puedo incluso mandarlo a su casa con su tratamiento, pero si es que el paciente tiene factores de riesgo, no tiene apoyo familiar, etcétera, se hospitaliza, ¿no? Pero como un riesgo bajo. Pero si mi paciente tiene factores de, se puede decir, riesgo de intermedio, o sea, un PESI 3, 4, 5 o un PESI simplificado mayor a 1, entonces yo digo que estoy ante un riesgo intermedio. Ahora, para poder clasificar este riesgo intermedio como alto o como bajo, recordemos que hemos dicho que necesitamos ver, uno, que el paciente tenga o no troponinas elevadas. Paciente tiene troponinas elevadas, estoy ante un riesgo intermedio alto. Entonces el paciente debe ser monitorizado estrictamente y yo debo considerar la reperfusión si es que mi paciente no tiene una buena evolución o hay deterioro clínico. Pero si mi paciente tiene troponinas bajas, estoy ante un riesgo intermedio bajo, hospitalizo a mi paciente y le doy terapia de anticoagulación, ¿no? Bueno, a continuación quiero presentar, bueno, es un caso que tuve la oportunidad de recibir en mi emergencia, una paciente femenina de 72 años que en este caso no tenía ningún antecedente, o por lo menos quienes lo traen y la
no indicaban que tuviera algún antecedente conocida, viene por síncope, disnea súbita, y lo único que cuenta es que había tenido un viaje de más de 12 horas, baja del bus y de forma súbita tiene el síncope y bueno, llega desaturando con presiones límites, taquipneicas y con un estado de Glasgow en 14, ¿no? Le hacemos una ecovisión, en este caso no teníamos en ese momento un transductor cardíaco, solamente disponíamos de abdominal, el convexo mejor dicho, y bueno, vemos ahí un gran ventrículo derecho dilatado, un ventrículo izquierdo pequeñito, rectificación del tabique interventricular. Le logramos hacer la angiotomografía porque disponíamos de la angiotomografía y podemos ver una dilatación grande del ventrículo derecho, y aquí podemos ver, ¿no?, el efecto de depresión de llenado de las arterias pulmonares. Es por ello que tomamos la decisión de hacer la trombólisis respectiva, hicimos nuestro monitoreo, esta paciente, como vemos, fue disminuyendo el requerimiento oxigenatorio, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mejor dicho, las presiones mejoraron, el estado de Glasgow mejoró, no hubo felizmente ninguna complicación durante la trombólisis, y al momento de terminar, bueno, la paciente estaba despierta, tranquila, y bueno, con permiso de ella, tomamos esa fotografía en la unidad de shock trauma, es en el Hospital Emergencias Grau. Para concluir, podemos decir que el TEP es una urgencia cardiovascular que requiere monitoreo en fase aguda. La obstrucción de la arteria pulmonar puede producir, como lo hemos visto, insuficiencia del ventrículo derecho aguda, potencialmente reversible, pero que pone en riesgo la vida del paciente. La presentación clínica es inespecífica, por lo que se debe hacer uso de predictores clínicos, marcadores laboratoriales, estudios imagenológicos para poderlas tomar decisiones más acertadas posibles para el manejo. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica tienen una clara indicación de terapia de reperfusión inmediata, seguida de anticoagulación terapéutica con trombólisis sistémica a dosis estándar. Se puede considerar embolectomía si es que la lisis falla o está contraindicada. Asimismo, en los pacientes con riesgo intermedio a alto se debe considerar la trombólisis o sistémica si el riesgo, si existe un deterioro, ¿no? Quiero terminar con las palabras del maestro, el pionero de la emergencia, Rosen, nuestro maestro Rosen. El mejor médico de emergencias es aquel que no puede tomar, el peor médico, mejor dicho, de emergencias es aquel que no puede tomar una decisión, ¿no? Puede que no sea la decisión correcta y que tengas que cambiar de decisión, pero no nos podemos quedar parados y temblar, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Mayomi. A ver al público presente, si desea realizar su pregunta, lo puede hacer activando el micrófono para poder correr un poquito, porque ya estamos contra la hora. Si hubiera preguntas, levanta la manito para que pueda activar ese micrófono. Aparentemente no hay más preguntas, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por compartir las clases en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al Colegio Médico de Huaraz. Gracias. Doctora, aquí hay una preguntita. A ver, dice... Doctor, excelente ponencia. Doctor, ¿existe cambios en el ERG en un TEP? Disculpen, no le escuché bien. Hola. Sí, a ver, le repito la pregunta. Dice, doctora, excelente ponencia. Doctor, ¿existe cambios en el EKG en un TEP? Sí, claro, como he mencionado, existen cambios en el EKG. La mayoría de los casos, lo único que vamos a encontrar muchas veces es hasta en un 40% taquicardia sinusal. Se puede encontrar el signo típico que describen en los libros de McKinway, que es S1 T3 Q3, pero no es patognomónico del TEP, como he explicado. En realidad se puede encontrar en cualquier patología que tenga una hipertensión pulmonar y con sobrecarga del ventrículo derecho, y solamente se encuentra en el 15 al 20% de los casos, ¿no? Pero también puede haber este complejo, puede haber la taquicardia sinusal, puede haber bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama derecha, e incluso también pueden haber fibrilaciones auriculares.